El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. En este caso, el lugar de destino termina siendo menos importante. Se trata de gente que lo que quiere consumir cosas Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que transmite desde el Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Sandra Patricia Quijas Cristerna, estudiante del doctorado en estudios de universidad. Sandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por haber aceptado. Y a quienes nos escuchan, hoy Sandra nos va a platicar sobre su proyecto de investigación que se titula Política migratoria en México con enfoque en refugio, retos gubernamentales para salvaguardar los derechos humanos de los refugiados centroamericanos. Pero antes de entrar a platicar con Sandra sobre su proyecto, Sandra, para quienes nos escuchan y que vayan a conocer un poco más de ti, pues cómo fue que llegaste al doctorado, cómo te interesaste en este tema de la migración, de los refugiados. ¿Me puedes contar un poco de ti, sobre, no sé, qué estudiaste en la licenciatura, en tu maestría, en qué has desarrollado? Así que lo que nos quieres platicar de ti, Sandra. Mi formación es abogada, tengo una especialidad en migraciones forzosas y refugio por la Universidad Complutense de Madrid y tengo una maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional. Desde mi tesis de licenciatura me interesó mucho el tema de la migración. En mi licenciatura desarrollé una tesis de los derechos humanos de los niños migrantes y ya en la maestría desarrollé un proyecto de intervención jurídica que a grosso modo tenía por objetivo realizar un litigio estratégico a través de un juicio de amparo en el cual resolviera un problema social y jurídico, y el que yo encontré fue los controles de revisión, inspección y verificación migratoria de la cuales son sujetos los migrantes y refugiados que transitan por México. Y ya casi finalizando la maestría, me desarrollé más como abogada, pues coadyuvé con Pueblos Sin Fronteras a principios de abril del 2018 en Puebla, en donde di asesorías jurídicas a los extranjeros que viajaban en la primera caravana de migrantes centroamericanos, pero en aquel entonces aún no se denominaba como caravanas, sino como Vía Crucis Migrante en Lucha, y pues ya eso me dio como más ganas, más ímpetu para poder desarrollar mejor estos temas migratorios y también en política de asilo y en refugio. Y pues ya actualmente en el doctorado mi investigación tiene por objetivo conocer de qué manera la contradicción actual de la gestión de la política migratoria y de refugio en México les condiciona una vulnerabilidad ante violaciones de derechos humanos, y esto se asocia a prácticas de resiliencia de los refugiados centroamericanos, tanto en su trayecto migratorio y en los procesos de protección internacional. Listo. Y Sandra, ahora sí, ya para entrar a hablar de tu proyecto de investigación del doctorado, yo creo que si hablamos de migrantes y de migración, pues hay muchas categorías y muy distintos tipos de migrantes y de movimientos de personas, pero que creo que pues, principalmente en redes sociales se ha entendido como el migrante como solo una sola fibra y donde ahí caben todos, pero pues no, y en el caso de tu investigación, tú retomas el de pues, migrantes refugiados o la figura del refugiado. Para quienes no conocen o no están al tanto de qué es un refugiado o cuál es el estatus del refugiado, quizás de manera general, ¿cómo lo abordas tú en tu investigación? ¿Qué es el refugiado? Sí, pues sí, hay muchas dualismos o semejanzas en que al migrante y al refugiado lo ven como lo mismo, pero realmente yo lo veo como un estatus totalmente diferentes, porque se deriva desde las diferencias en los motivos y en las formas por las que salen de su país, también por las tomas de decisiones y las necesidades que presentan y los derechos que protegen a cada uno. Entonces, yo refugiado lo abordo desde lo que, según la Convención sobre los Estatutos de los Refugiados de 1951, los define como personas que debido a temores fundados son perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticas, y se encuentran fuera de su país de nacionalidad o están
careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde tuvieran su residencia habitual, no pueden o a causa de dichos temores no quisieran regresar a él. Pero me he encontrado que por muchos autores, muchas investigaciones científicas, que este definición de refugiado es muy ambigua y mencionan que por el movimiento de población que ahorita emerge en México, que son ya diferentes contextos y diferentes poblaciones, entonces le agregan, amplían la definición de refugiado por medio de la Declaración de Cartagena, que define que aún mantiene la esencia de lo que dice la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, pero le agregan que son personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Entonces, estas personas cruzan fronteras nacionales para solicitar la protección internacional en otro país, en este caso el país de acogida, que sería México o en su caso Estados Unidos, porque pues carecen de esa protección en su país de origen. Entonces yo lo tomo desde esa perspectiva, desde esa definición. Y ya adentrarnos ahora pues en tu investigación lo aborda desde los refugiados centroamericanos, es decir, personas que provienen de alguna región de Centroamérica hacia México. Y por ejemplo, aquí quisiera retomar un poco de lo que sucedió en noviembre del año pasado, del 2020, que será esta modificación a la ley de migración, ley de refugiados, sobre la protección complementaria y asilo político, pues en el que prohíbe, ¿no?, la detención de menores migrantes, ¿no?, que ya no puedan estar en estos centros o albergues del Instituto Nacional de Migración. Digo, fue una medida, creo que pues celebrada, aplaudida por varios organismos. Creo que falta tiempo para ver si funcionó o no. Pero pues eso fue solo en el caso pues de los menores, ¿no? Aquí te preguntaría que cuáles son los retos o las vulneraciones a las que se encuentran, ahora sí que los refugiados centroamericanos en su paso por México en los puertos de entrada, porque creo que tenemos una idea, algunas personas, sobre que pues es una población que sufre mucho, pero creo que a veces no podemos dimensionar hasta qué punto son vulnerados sus derechos. Entonces, lo que nos puedes platicar sobre tu situación, Sandra. Sí, pues principalmente desde el inicio, cuando estos refugiados cruzan las fronteras nacionales, en este caso México, pues exige un reto para las autoridades migratorias, en este caso el Instituto Nacional de Migración, para identificar a las personas que presentan esta necesidad de protección internacional, porque muchas veces los confunden o generalizan y los ven a todos como migrantes económicos. Entonces, este es el principal reto del gobierno mexicano para identificar a estas personas, y también el asentamiento o la espera en la frontera norte del país, porque pues como hemos oído en medios, en varias investigaciones, pues realmente el objetivo de esta población es solicitar asilo en Estados Unidos, pero pues esperan en la frontera norte de México, pues son devueltos bajo este protocolo de protección de migrantes, que es mejor conocido como MPP o Quédate en México. Y pues la mayoría de los solicitantes que se encuentran en Ciudad Juárez y en Tijuana están en un estado de incertidumbre de cuándo tendrán su audiencia ante la Corte de Inmigración en Estados Unidos o si se les dará el asilo o no. También agregando a que son devueltos a México, y gran parte de esta población no tiene ayuda humanitaria por parte del gobierno mexicano. Y en contrapeso a esta omisión del gobierno, pues la responsabilidad la sufragan las organizaciones de la sociedad civil, pues quienes son las que les proporcionan alojamiento, alimento, asistencia legal y entre otros. Pero pues también sin dejar al lado esta ayuda económica y jurídica que les otorga la Agencia de la ONU para los Refugiados, que es la ACNUR. También yo lo considero desde los procesos, cuando estas personas ven tanta restricciones para solicitar asilo en Estados Unidos o la espera es muy larga, pues esta incertidumbre los hace optar mejor por solicitar refugio en México. Entonces, los procesos de asilo es ante la Comisión de Ayuda de los Refugiados, la COMAR, pero pues está regida por una legislación.
y esta legislación, la ley sobre refugiados y protección complementaria y asilo político, tiene algunas restricciones para otorgar este derecho, y uno de esos pues es el plazo para hacer la solicitud al reconocimiento de la condición de refugiado. Pues en la ley dice que son 30 días hábiles para solicitar asilo, contados a partir del día siguiente de su ingreso a territorio mexicano. Y pues este plazo se puede visualizar como una limitante, pues al acceso a la protección internacional. Pues un ejemplo sería cuando estas personas en su tránsito son asegurados o coartados de su libertad en alguna estación migratoria de México, del Instituto Nacional de Migración, y pues no tienen el conocimiento de que tienen derecho a solicitar refugio. Incluso en la misma ley menciona que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración deben informarles sobre su derecho de recibir asilo. Ya los que logran también accesar a este procedimiento, hay una dilación en la resolución, pues deben de darles una resolución a su petición, Comar, en 45 días hábiles, pero en la mayoría de los casos tarda en emitir la resolución después de los 9 meses. Y también ahí existen más obstáculos, pero para no contar todos los que existen en la normativa, también es que cuando ellos son aceptados para conocer su caso y analizar el caso Comar, existen las entrevistas por las cuales el funcionario decide de manera discrecional si la persona necesita o no esta protección internacional. Y si la persona logra que su solicitud sea seleccionada y estudiada, pues ya proceden al siguiente paso, que son las entrevistas, que tienen que ir semanalmente a firmar ante Comar. Y pues eso también es un obstáculo que emerge en su situación jurídica de los refugiados. Y aparte, cuando ya están en proceso, acceder a los servicios básicos del Estado también es muy, muy difícil para ellos, porque pues a veces existe por parte de las instituciones mucha discriminación. Entonces ellos se ven como muy vulnerados en ese sentido, pues porque no se les pueden garantizar derechos tan básicos como es salud, vivienda, trabajo y educación. Por ejemplo, Sandra, digo, a lo mejor saliéndonos un poco del tema, pero yendo un poco hacia adelante, digo, creo que hace pues, unos cuantos días vimos en las noticias encuentro que tuvieron pues una caravana de unas 5,000 personas, se dicen medios, provenientes de Honduras, y pues que chocan con la gente, con los militares en Guatemala, pero que pues su intención y su plan es llegar a México con intención de llegar a la frontera con Estados Unidos y pedir refugio. Hace poco, platicando con un investigador del CONET, comentaba que un grupo de migrantes pues, cubanos en Ciudad Juárez pues, decían que con el triunfo de Biden pues iban a hacer lo posible para traer a sus familias. Platicando con otro investigador comentaba pues que precisamente por lo que tú nos dices, que son asociaciones de migrantes, en su mayoría religiosas, son las que están absorbiendo pues lo más que pueden brindar ayuda hacia la población migrante. Pero pues ahora con la coyuntura aparte de COVID, o sea, pues la situación se ha vuelto un poco, creo que si ya los migrantes eran una población vulnerada, creo que la situación se vislumbra para peor. Pero ahora con estos nuevos escenarios, o sea, con estas que se vislumbra a futuro con la llegada de más migrantes, con la situación por el COVID que no mejora, o sea, ¿cómo ves tú que va a ser ahora la posición en la que se vayan a encontrar pues, estos migrantes, particularmente los que buscan refugio, refugiados? O sea, para los que ya están en espera de algún trámite o en algún centro migratorio, y aparte a los que vayan a llegar, o sea, ¿cómo ves tú el escenario futuro? Pues la verdad no sé, o sea, digo no sé porque no, aún creo que la política de Biden va a creo que va a mejorar por lo que ha declarado, y pues realmente pues todo lo que pasa en Estados Unidos en cuestión de política exterior y en migración pues repercute en las políticas de México, pero pues se ve favorable, y yo pienso que pues
uno de los principios rectores del derecho al asilo es la unidad familiar, por lo que me cuentas de la población cubana. Entonces, pues, este es un derecho que tienen los solicitantes de asilo. Pero yo por otra parte, ¿cómo visualizo por lo del COVID? Al principio se veía muy complicado porque pues de por sí son personas consideradas como no gratas por los países, ¿no? Entonces, ahora, como lo que pasó en la caravana que se estuvo organizando a mediados del 2020, cómo el gobierno lo emitió circulares, el Instituto Nacional de Migración, de que pues lo iban a considerar como un delito porque podían perturbar la salud pública de los nacionales mexicanos, ¿no? Entonces, agregando de que por sí no los quieren por el simple hecho de ser extranjeros. Y ahora agregando de que pueden ser considerados potenciales portadores de COVID, entonces la situación es más grave para ellos. En cuestiones de los que ya están en proceso, pues de por sí existe una dilación, se tarda demasiado en resolver la Comar su situación, su resolución a la solicitud de la condición de refugiado. Ahora, pues, con el COVID, pues, el paro de labores también ha hecho que se tarde aún más. Incluso la Comar ahorita al principio no estaba recibiendo peticiones de asilo, pero ya después reanudaron labores y fueron hechas ya estas peticiones vía telefónica o por internet. Entonces, imagínate, puede existir personas que no tengan acceso a internet. Entonces se les puede complicar aún más accesar al derecho del asilo aquí en México, al derecho de refugio. Entonces es muy complicado y se va a complicar si sigue el COVID, yo creo que aún más. Sí, se ve bastante complicado, pero pues. Y Sandra, digo, el tiempo se nos está terminando, pero Uh-huh. digo, sé que tu investigación pues todavía continúa, todavía faltan unos meses, pero pues hasta este momento, yo no sé cuál ha sido quizás algún resultado, algún hallazgo, alguna conclusión a la que hayas llegado dentro de tu investigación que quizás no esperabas o que a lo mejor vislumbrabas como parte de tus hipótesis, pero cambió o que se encontró tal cual. O sea, dentro de eso, ¿qué ha sido algo que has encontrado en tu investigación que ha llamado particularmente tu atención? Pero realmente ya venía a venir esto porque cuando estuve asesorando a los refugiados en lo que mencioné anteriormente, cuando todavía no se conformaban las caravanas, muchas personas de las que asesoré ya me contaban todos estos obstáculos que se les presenta en los procesos el reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, ahora pues se ha incrementado. En ese momento yo no me imaginaba que pudiera existir una política como la que existe en Australia y en la Unión Europea de externalizar el asilo a estos terceros países seguros, y pues no pensé que fuera a suceder en México, porque pues consideramos o bien sabemos todos que México no es nada parecido a un país seguro. Entonces, eso es lo que yo no me imaginaba que pudiera pasar. Lo que sí veía venir era que iba a haber un incremento de la militarización de las fronteras en México, en ambas, en tanto la del norte y la del sur, pues debido a las exigencias de Estados Unidos, ¿no? Hacia México para detener estos flujos migratorios y por las caravanas que transitan por México hacia Estados Unidos. Y pues eh, ya con eso me había dado un panorama más amplio de lo que me iba a encontrar, pero aún así, pues todavía mi desarrollo de mi trabajo continúa y puede que me encuentre mucho más hallazgos que ni siquiera ahorita me estoy imaginando, y pues ya los haré saber en mi tesis. Claro. Y Sandra, por último, digo, en lo que vemos tu tesis pues digitalizada, como te subes después al portal del COLEF, digo, para personas que se quieran acercar pues a estos temas de la migración, de los refugiados, pero que quizás no tienen, o quizás no lo quieren hacer desde una perspectiva pues tan académica, no sé si habrá algún tipo de material de divulgación, una película, un documental,
no sé, algún reportaje periodístico, algo que tú pudieras recomendarles para que lo consulten y se adentren a estos temas. Hay muchísimos, pero de lecturas, mira, podría recomendar las colaboraciones que ha realizado la doctora Dolores París en el COLEF, enfatizando este artículo de la crisis de refugio en México y también la cronología de las caravanas, cómo es que se fueron instaurando, cómo fue el desarrollo de estas caravanas. También los informes de la Redodem, en específico el actual, el que se denomina Migraciones en México, Fronteras, Omisiones y Transgresiones. También es importante que chequen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que le emite a Comar y al Instituto Nacional de Migración sobre los procesos de asilo y cómo las personas son son vulneradas en sus derechos humanos en este procedimiento. Y una película podría recomendar para que se den una noción de lo que está pasando aquí en México, podría ser la serie de Netflix que se llama Desplazados, que muestra esta política de la externalización de asilo. Entonces, sería esas como un panorama inicial para que entiendan cómo va esta situación de los refugiados que se quieren asentar aquí en México o los que quieren solicitar asilo en Estados Unidos. Listo. Y Sandra, ya, ahora sí, ya desde una perspectiva pues académica, digo, algunos de tus ah, autores, autoras, material de consulta que tú estés utilizando como parte de tu bibliografía de investigación que pudieras recomendar para pues, personas que están empezando o realizando investigación en estos temas. Primero, para conocer que en la situación de vulnerabilidad que se encuentran cualquier extranjero, sea migrante o solicitante o refugiado, les recomendaría todas las aportaciones que ha hecho el doctor Bustamante. También para entender esta política de refugio, otra vez digo, la doctora París. También se me olvida la autora, Valera, no recuerdo su nombre, pero hay muchas publicaciones de ella, cómo habla sobre la política, esta externalización de los controles migratorios y de asilo. Y también, pues, Sassen Saskia también habla mucho sobre cómo los refugiados están en la Unión Europea y, pues, puede ayudar mucho porque ya estamos teniendo políticas de semejanza en la política de la Unión Europea. Yo creo que esas son las más importantes, pero hay muchas más. Sí, pues de esta manera terminamos hoy el programa Sonorizando. Sandra, ¿algo más que quisieras agregar? No, yo creo que sería todo. Simplemente tener una sensibilización hacia los refugiados y migrantes que transitan por México y verlos como personas sujetas a derechos humanos y que no son diferentes a nadie, todos somos iguales y que pues sean tratados de forma digna y que ojalá su panorama de los refugiados pueda mejorar. Listo, pues Sandra, muchísimas gracias por haber estado hoy en Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.